¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. El día de hoy es el segundo video dentro del curso de cómo empezar en la videografía. Hoy en día, en el 2024, que estamos llenos de información. Vamos entonces a empezar cómo grabar video desde cero, completamente. Bien, el video, como siempre digo, no existe, es una ilusión. Es una ilusión donde van corriendo imágenes en un tiempo determinado para que el ojo humano no capte que sean fotos. Si yo grabo un video, por ejemplo, en 15 fotos que van pasando en un intervalo de tiempo de un segundo, el ojo humano es capaz de detectar de que están pasando imágenes. Sin embargo, si subo de eso, por ejemplo, 24 o 30 o 60 fotos por segundo, el ojo humano ya es incapaz de determinar que están pasando fotografías en su momento. Entonces, diciendo texto, el video no es nada más que una sucesión de imágenes en un tiempo determinado. Estas son la sucesión de imágenes, los fotogramas. Entonces, tenemos que ahí arranca el famoso 4K 24p, 4K 30p, 4K 60p y 120. ¿Ok? Ese numerito significa la cantidad de imágenes que se va a grabar en un contenedor por segundo. ¿Ok? Ahora, ese contenedor que le vamos a llamar es un balde, por ejemplo, o imagínate un contenedor, una bandeja donde van a ir cositas. Ese también lo vamos a denominar códec. El códec es un software, algoritmo que tienen las cámaras y las computadoras que van a codificar esa información y las computadoras o el dispositivo donde lo lee es la decodificación. Dependiendo de la marca de la cámara, este códec va a llamarse de diferentes formas. En Sony es el H264, en Sony es el XAVCDS, es el códec que ha perdurado en el tiempo porque te da mayor información en esas fotografías que estás pasando en un segundo y te da mayor calidad de imagen. ¿Ok? Y el formato que lee todo esto se llama MP4. En otras cámaras como la Canon o como la Nikon es MOV, pero nada más que es una extensión de archivo que viene codificado esa información. ¿Ok? Entonces, basado en ese principio, el 4K 24p significa que la imagen es de un tamaño específico que está saliendo en pantalla y esa fotografía es almacenada con este códec y es puesta en nuestras tarjetas. Ahora, aquí también viene el apartado de la tarjeta. Si tú te estás dando cuenta, esta imagen que está grabada en 24 se graba en cada segundo. Es como que estás tomando fotografías en cada segundo y eso va al buffer de la cámara y esa cámara tiene que en algún rato bajar a un dispositivo que en este caso pues es la tarjeta, la memoria. Por eso es que la memoria es muy importante al momento de grabar. Entre la tasa sea más grande de grabación, mejor va a ser para la cámara y menos va a procesar y menos calentamiento va a tener la cámara. Actualmente las memorias que yo recomiendo es aquellas que sean SDXC V90. Cualquier marca, yo prefiero Delkin, pero de ahí cualquier marca que tenga V90. Porque estas tienen una velocidad de escritura bastante alta que ayuda a la cámara a no calentarse para que el buffer se vacíe más rápido en el caso de que yo esté poniendo mucha información. Ok, todavía no hemos hablado de los bits, ya lo vamos a hablar. En este video solamente vamos a hablar de esto, de la información que va a generar para que tú entiendas todo el flujo. Ahora, hay una regla que se debe respetar en cuanto a lo que es la velocidad, el shutter, la regla de los 180 grados, como la quieran llamar. Aquí yo voy a hablar de lo más nativo posible para no llenarte de términos técnicos. La regla que tú tienes que seguir es la siguiente. Si tú grabas en 4K 24p, tú tienes que doblar ese 24. 24 multiplicado por 2 es 48. Pero en estas cámaras no existe el 1 partido por 48. Sí en las de cine, por eso es que la FX30 sí le puedes poner 1 partido por 48. A las Panasonic S9X2 sí le puedes poner 1 partido por 48. A la FX3 también y así sucesivamente. Pero a las Canon, a las ZB10, a las esta de aquí, a las Nikon no hay 1 partido por 48, es 1 partido por 50. Entonces tienes que grabar 4K 24p a 1 partido por 50 o 1 partido por 60 en algunos modelos. ¿Ok?
¿Eso para qué es o por qué tengo yo que seguir esa regla? Bueno, porque las reglas hay que cumplirlas. Pero la principal regla es que hay algo que se llama el desenfoque de movimiento o motion blur, que no es nada más que si yo grabo esto, ¿verdad? Te estoy saludando. Aquí hay un movimiento así y esto deja como una estela, como una sombra, y ese es el motion blur, que en todo caso se ve como más natural o como le llaman ahora, más orgánico. Pero si yo grabo a 1 partido por 200, entonces no va a haber ese blur y se va a ver algo extraño según los expertos y según tu ojo también vas a decir, oye, aquí pasa algo. ¿Ok? Entonces la regla es grabar 4K, 24p y 1 partido por 50. Si tú quieres grabar a 4K 60p, entonces la regla sería 1 partido por 120. Y si tú grabas a 1.120, entonces la regla de velocidad sería 1 partido por 240. Aquí viene otra pregunta. ¿Y para qué yo grabaría en 4K 60p si lo estándar es 4K 24p para YouTube? Y siempre se va a publicar así. Bueno, en todo caso, cuando tú grabas a 4K 60p, significa que hay 60 imágenes en el contenedor por segundo. Y si yo quiero estirar esta parte, ¿ok? Estirarla, ¿y para qué quisiera estirarla? Para hacer una cámara lenta, es decir, de 1 segundo va a durar 2 segundos. Entonces ya no va a ser así el puño, sino que va a ser así, despacio, tac, 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 ¿ok? Entonces yo quiero que esto sea fluido, este movimiento, y que no haya cosas raras. Entonces el 4K 60p y lo tiro en la línea de tiempo de mi editor gráfico, hago la cámara lenta, entonces va a ser más fluida. ¿Qué pasa si grabo a 4K 24p 1 partido por 60 y hago lo mismo, estiro el video? Lo que va a pasar es que el software te lo va a permitir, pero va a meter cosas ahí raras. Bueno, me hace falta, porque claro, aquí estoy haciendo una fotografía de 60 frames. Pero si yo hago 30 frames, va a estar así, va a estar así, va a haber saltos. El software, ¿qué es lo que hace? Ok, yo no me voy a hacer problema, no te voy a dar un error, pero te meto ahí cosas raras. Entonces, cuando yo grabo a 4K 30p 1 partido por 60 y hago una cámara lenta que de 1 segundo dura 2, va a meter fotogramas raros. Es decir, me lo va a volver a dibujar el puño, pero ahora el puño va a tener, no sé, para explicarte algo, este puño va a estar por acá, este dedo va a estar por acá. O sea, cosas raras que en 1 segundo el ojo no entrenado los detecta, no los detecta. ¿El ojo entrenado los detecta? Sí, el ojo entrenado sí va a detectar algo raro ahí. Entonces, cuando yo quiero hacer cámaras lentas, yo cojo 4K 60p 1 partido por 120 y la cámara lenta va a ser más fluida. Por eso es que los fotogramas claves, o por eso es que las cámaras ahora graban hasta 120p. Pero algunos dicen 120p con recorte. ¿Y qué significa el recorte? Que no pueden usar todo el sensor. No le da la tecnología, no le da el procesador, o simplemente la marca no quiere por ahora darte todo el sensor. Y es que ahí viene otro problema. El sensor que normalmente tienen estas cámaras es lineal. ¿Qué significa lineal? Que va grabando o que va leyendo línea a línea. ¿Ok? Entonces, entre más velocidad o más fotogramas tú le pongas a este sensor, él se va a demorar en recorrer todo el sensor. Entonces, de ahí viene el recorte. ¿Qué hace el recorte? Que ya no viaja por todo el sensor, sino que ahora solo por una porción del sensor, y ahí sí ya va a ser más rápido. ¿Ok? Entonces, 4K 120p, 1 partido por 40, 1 partido por 240, con un recorte para que pueda ese sensor llegar a leer y llegar a meter esa imagen en el buffer y del buffer a la tarjeta. ¿Ok? Para cerrar este episodio, que ha sido bastante espeso, y espero dejes ahí abajito en los comentarios qué te parece, vamos con los bits de color. Ok, los bits de color no es nada más que información. Hemos trabajado todo el tiempo hasta ahora, se puede decir, y este video también, en una profundidad de color de 8 bits. Esto quiere decir 1024 colores, porque esta imagen no lo necesita. Acá no hay un atardecer, aquí no hay una playa, acá no hay unas montañas, aquí hay un simple backboard blanco. ¿Ok? Pero cuando yo estoy grabando información en playas, es decir, en paisajes, por ejemplo, lo más indicado, es que el cielo, si tú te lo has puesto a ver, no es totalmente azul, no es totalmente, cuando va cayendo, no es totalmente amarillo, no es totalmente rojo, no. Tiene unas tonalidades degradadas. Entonces, cuando yo grabo a 8 bits,
esas tonalidades se van perdiendo en capas, ¿sí? No es capaz la cámara de evolucionar o de registrar toda esa información, se pierde. Entonces, como se pierde, hay unos banding que le llaman o unos artefactos que le llaman. Para mí artefacto es una refrigeradora, pero bueno, hay esa nomenclatura por el inglés, pero hay esos defectos básicamente en la transición de un color al otro. Cuando yo meto 10 bits a una cámara, significa que yo voy a tener 1.000.000 de colores. ¿Ves la diferencia entre 1024 y 1.000.000? ¡Puf! Entonces aquí ya no va a haber banding o ya no va a haber falta de información entre un color y un otro. Entonces un atardecer que es de fucsia, o se podría decir de naranja hasta negro, mira cómo son los colores, entonces no va a haber esa desinformación. Luego tenemos cámaras que graban a 12 bits. Entonces esto va a tener mayor todavía calidad de colores y no se va a ver esa degradación de color. Y hay cámaras que graban hasta 16 bits, o sea, una locura. Pero claro, si tú eres un poquito pensante y un poquito que estás ahí diciendo con los cálculos y la matemática y de repente esta es la segunda vez que ves el video, tienes total razón al pensar de que estos videos o estos archivos están creciendo mucho más. Porque te estoy dando más información para que tú puedas trabajar en esos bandings, en esos artefactos, en esas cosas para poderlo superar. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo grabar un 4K 24p a 8 bits que un 4K 24p a 10 bits, 12 o 16. Va a pesar muchísimo, pero la información va a ser mucho mejor. Ahora, tú me dirás, ¿y se nota en la vida real? De 8 a 10 bits se nota millón. De 10 a 12, si tienes un ojo entrenado y si tienes una pantalla HDR y si tienes una pantalla 4K OLED, se da cuenta uno. Pero si no tienes nada de eso, olvídate, no se ven. Y ahora, peor, de 12 a 16 bits, cuando saltas, puedes ver, ahí sí no es detectable la información. A menos que así tengas pantallas y todo, no es necesario. Pero en cambio, ¿por qué sí existe esta tecnología y por qué solo existe para cámaras de cine? Bueno, solo existe esta tecnología y cámaras de cine porque ahí es donde se trata de recuperar toda esta información que en realidad la cámara va perdiendo. Las cámaras normalmente es más fácil recuperar información en las sombras que en las luces. Si algo te quedó blanco, se jodió. No hay información que puedas recuperar. Por eso son las cebras. Las herramientas que te vienen tanto en los monitores como en las cámaras Sony de la cebra es para evitar que causes ese error, que en las luces no hay información y no hay nada poder humano que las pueda recuperar. Pero en las sombras sí podemos recuperar información. Así esté totalmente negro, podemos recuperar. Hace mucho tiempo la fotografía de paisaje, ¿qué pasaba? Se hacía con filtros degradados. Un filtro que la mitad de arriba era negro y ese mismo filtro en la mitad de abajo era blanco. Entonces podíamos exponer haciendo un paisaje donde el negro quedaba arriba, podíamos recuperar y exponer completamente para ese cielo, y abajo, como estaba en un solazo, la arena salía muy bien. Hoy en día con estas herramientas, pues esos filtros ya no son tan necesarios a menos que quieras ese resultado orgánico. Bien, en este video he tratado de explicarte cómo deberías de grabar, por qué deberías grabar y todos los pros y contras que esto te resuelve. Por ejemplo, al dar 4K, 60p, 10 bits y de ahí venimos el otro aspecto, 422 que te da más información en los colores, 420 te da menos color, 400 menos color, pero existe, 400, 422, 444 también, te va dando mucha información. El archivo va creciendo, los fotogramas van siendo más grandes y finalmente tú acabas con un archivo que no lo puedes manejar en cualquier computadora y no en cualquier software. De hecho, si saltas de 8 bits a 10 bits, en la versión gratis de DaVinci no lo puedes trabajar. Tienes que comprar la versión de estudio de $300. Hay muchos hacks, hay muchas cosas que dicen, si puedes, la conviertes, pero terminas perdiendo la información, que por eso te compraste una cámara de $1.500 o de $2.500 en el peor de los casos. Pero pierdes toda esa información que te llegó. Ok, no quiero abrumarte más con todo este tipo de cosas. Ten en cuenta que entre más información yo le meta, 4K, 30p, 422, 10 bits, te vas complicando más en la edición, pero vas teniendo mucha flexibilidad para poder trabajar.
o para exponer mal y después recuperarte. Nos vemos en el siguiente, espero te haya gustado y chao.